Hola, me llegó esta pinza perimétrica de China del fabricante ABF modelo CS206D. Es una pinza diseñada para uso industrial, o sea, para medir corrientes en hornos, en motores eléctricos, no sé, en máquinas de soldar, baterías de autos. Ya es para medir corrientes altas. Entonces se puede decir que si tú quisieras medir miliamperios, microamperios, no lo vas a poder hacer, ¿no? Tendrías que usar algún artificio. Yo le voy a enseñar qué artificio utilizar para medir resoluciones bajas en pinzas industriales. Lo que voy a enseñarles ahora es la precisión que pueda tener esta pinza y además la resolución con la cual arranca, ¿no? Para eso diseñé un circuito que consta de una resistencia, un grafito, un trozo de grafito de 10 ohmios, un regulador de voltaje variable que arranca desde los menos 1 voltios hasta el voltaje que me puede dar mi fuente, y mi fuente continua de 12 voltios y que me entrega un máximo de 1.5 amperios. Además, como instrumento auxiliar, un multitester que va conectado pues en los extremos de la resistencia, ¿no? Para ver cuál es la diferencia de potencial en la resistencia, ¿no? Y además, como le dije, ¿no? Como artificio para poder medir corrientes bajas en una pinza perimétrica, he hecho una bobina que consta de 100 vueltas, es de forma bien compacta, ¿ya? Es una bobina de cobre, que lo saqué pues de un cable de teléfono, ¿no? Un cable de teléfono fijo, ¿no? Que bueno, ahora ya no se usa, ¿no? Lo saqué de ahí, lo enrollé, esta forma bien compacta y bien, de forma bien parejo, y para que no haya muchas alteraciones, ¿no? Conectarlo acá, ¿no? Porque además el fabricante dice, ¿no? Para una lectura precisa que esté en medio de la tenaza, ¿no? El cable. Ya. Entonces empezamos, prendemos el voltímetro, el multitester en modo voltímetro, prendemos el amperímetro, ya. Le damos relativo porque arranque de cero desde acá. Eso sí saben, ¿no? Un relativo, como es un instrumento de corriente continua y vamos a medir pues la corriente continua acá, imagino que hace una interferencia, pues arranca desde una medida, ¿no? Pues se le tiene que dar el relativo y empezar de cero. Entonces encendemos el circuito, encendemos la llave y ya está. Comenzamos desde cero. Vamos a empezar desde 10 milivoltios para mostrarle cuánto debería marcar acá. Pues no, todavía no lo conecto nada, la pinza. 10 milivoltios. Va a ser un poquito complicado acá sacar 10 milivoltios, pero se puede. Ya. Entonces, si tenemos 10 milivoltios acá, una resistencia de 10 ohmios, pues me tendría que circular 1 milivoltio por el circuito, ¿no? Entonces medimos acá, ponemos esto acá. Pues acá no me va a medir nada, ¿no? Nada me va a medir porque es muy baja la corriente. Creo que sí marca, ¿no? Pero igual no sé, ¿no? Entonces si yo lo pongo acá por 100, me tiene que marcar 0,1. Como ven, ya 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque hay 100 vueltas, ¿ya? Entonces si yo divido 0,1 un amperio entre 100 es pues un miliamperio, ¿no? Lo cual debería ser, teóricamente debería circular por acá, y es lo que me está marcando, bueno. Entonces, como ven, es una herramienta muy precisa. Me sorprende para el precio que sea una herramienta bien precisa, ¿no? Y además tiene muchas funciones de multímetro, ¿no? Que otro youtuber, si lo buscan en internet, van a encontrar que ha hecho un review de todos de todas las medidas que tiene y de todo lo que te puede medir resistencias, condensadores, temperatura, ¿no? Lo que sí no le puso énfasis fue en la corriente y la precisión, ¿no? Y eso es lo que yo le quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a subirlo a 5 voltios acá. Entonces me debería circular acá medio amperio, y acá me debería marcar 50, ¿no? Multiplicado por 100. Vamos a ver qué tan preciso es. Sí, es preciso. ¿Ya? No lo llevo hasta 60, hasta 6 voltios, porque si lo llevo a 6 voltios lo que me va a marcar 60, y pues ya se va a saltar del rango, ¿no? Me va a marcar OL acá.
Como ven, sí está multiplicando, ¿no? Como ven, el artificio para poder leer a corrientes muy bajas en amperímetros industriales sí funciona, porque me imagino que sí debe haber pinzas amperimétricas que sí te leen pues microamperios, miliamperios, ¿no? ¿Ya? Como ven, sí, el artificio funciona. Lo que está acá con esta bobina multiplicado por 100. Es una bobina que lo pueden hacer con cualquier alambre. Un alambre de teléfono, yo les recomiendo alambre de teléfono que deben tener en su casa ahí guardado, ¿no? Que un teléfono fijo que ya no usan. Lo agarran, lo abobinan y que no, que entre, que calce exacto acá, ¿no? Ya como ven, ¿no? Vemos desde dónde arranca, pues vimos que arrancaba pues desde 1 miliamperio, ¿no? Ya me voy a ir a la escala más grande para llevar toda la corriente que me multiplica por 100, ¿no? Como ven, multiplica. Entonces está correcto. Ahora voy a parar el video para armar el circuito de corriente alterna y mostrarles, ¿no? En corriente alterna cuál es su precisión y de dónde arranca. Bueno, ya armé el circuito de corriente alterna. Lo único que hice al circuito le agregué, cambié la fuente de corriente continua por una fuente de corriente alterna que va a entrar a mi regulador variable de voltaje, que en sí recibía corriente alterna y pues sale una corriente continua y variada de acuerdo a este potenciómetro. O sea, acá hay corriente alterna, ¿ya? Lo que vamos a hacer es medir la corriente que consume pues no el grafito, ya amplificado por acá, y después pasamos esta bobina, lo colocamos acá para ver en alterno, aunque incluso no se va a necesitar porque 0,3 amperios, pues como yo lo pone acá 3 voltios, se va a poder sí leer con corriente alterna, pero vamos a verlo ya, vamos a verlo. Nos prendemos, ya. Lo que sí me doy cuenta que esta fuente de alterna es bien imprecisa para el voltaje, no se puede hacer corrientes, voltajes bajos, bien imprecisa. Como me voy de frente, como ya vimos la precisión, ¿no? Desde dónde arranca en continua, me voy de frente a 3 voltios ya. Que acá sería 30, bueno. Por tener 10 ohmios acá. De frente me voy a 3 voltios. Ya. 3 voltios casi, ¿no? Es imprecisa esta fuente. No es como la otra fuente continua, salía bien perfecta la corriente. Ya, ahí digamos, ya, ahí hay 0,3 amperios, está circulando por el circuito. Entonces yo pongo, por ejemplo, esto ya me debería leer acá, 0,3, como ven. Se ve, ¿no? 0,3 voltios, 0,3. Perfecto. El reflejo ya. Entonces si yo paso esto a alterna, ya paso a alterna, entonces acá, como ven, ¿no? 0,3 amperios en alterna. Y bueno, no hay necesidad de poner ya amplificador, ¿no? Porque ahí es una corriente fuerte. Ya, pero si yo, por ejemplo, le bajo el voltaje, ¿desde dónde arranca? A ver. 0,3 amperios. Bueno, acá no es multiplicado la corriente como tal, ¿no? En alterna. 0,1 amperio. Ya menos de 0,1 amperio no te va a leer. Pero sí, el equipo es preciso. Llego a 3 voltios, 0,3 amperios, ¿no? Y como se ve, ¿no? Es preciso. Porque la corriente acá en alterno pues se transforma y acá pasa en continuo, ¿no? Por todo el sistema de diodos, todo lo que tiene acá. Como ven, ¿no? Sí, es aceptable la pinza perimétrica en alterna, que mide exacto. Exacto. Bueno, no necesito de esto, ¿no? Porque no voy a medir corrientes bajas. ¿Ya?
Entonces, como se ve, en alterno también es preciso. Y como yo me cercioro de forma más precisa que esto me va a dar una lectura exacta. Con esto, ya vamos a apagar esto. Vamos a quitar todo esto, vamos a apagar. Vamos a quitar todo esto y les voy a mostrar de otra forma cómo este sistema, esta pinza, perdón, es bien precisa. Vamos a guardar todo en el otro lado. Ustedes me dirán cómo lo voy a hacer, pues con esto. Tengo acá este motorcito industrial, ya, que no sé si se logra ver. Me dice acá grandazo, ¿no? 1,6 amperios, ya, amp 1,6 amperios. Entonces esto me tiene que consumir, ¿no? Yo tengo este sistemita, ya, el cual yo acá mido corriente, o sea, la corriente directa y acá amplificado por 10. Ponerlo por acá esto. Que se aprecie, ya, acá. Ahí. Ya vamos a armar el circuito. Vamos a poner esto con cuidado acá. A bajar la palanca. Esto. Y ahí. A ver, vamos a probar. Trabajando. Entonces vamos a medir. Acá me debe salir 1,6 amperios. Ponemos el amperímetro en alterno. Prendemos el sistema. 1,6 amperios. Es preciso, ¿eh? Es un motor General Electric. Es un motor de una máquina de coser. Es para lo que está fabricado, ¿no? Corrientes fuertes. Y acá pues en el amplificador, ¿no? Como ven, ¿no? 16 por 10, 10 espiras. Estos son 10 espiras, ¿no? Por 10. Por 10. 1,6 amperios. Es preciso el equipo, ¿no? Bueno, con esto acabamos, ¿no? El chequeo de la precisión de este instrumento. En otro video voy a hacer cómo voy a ver cuánto consume un cargador pues común de celular cuando está desconectado, ¿no? Por ejemplo, si yo esto pongo acá, vamos a desconectar esto. Si yo pongo esto acá desconectado, pues no me va a leer nada, ¿no? Porque teóricamente esto, no, perdón, interna. Dice que no consume nada, ¿no? Pero sí consume, ¿no? Y en otro video ya les mostraré cómo sacar la corriente que consume con esto. Con esto, ¿no? Ya eso será para el próximo video. Gracias.